El teólogo de la calle, entre comillas, dice que Diomedes Díaz fue un ejemplo para la sociedad. Escuchemos. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jorge, más conocido como el teólogo de Medellín. Agradezco al hermano, al joven y a la audiencia en general esta oportunidad que me dan para expresar algunas cosas acerca del conocimiento de lo que es la teología. Cuéntenos un poquito sobre la palabra. La palabra, yo he visto muchos videos suyos en la plataforma YouTube. Yo quiero que usted me hable un poco de la palabra. Bueno, hermano, en sí la ciencia que estudia el significado de las cosas a nivel mundial se llama la etimología. La etimología es la palabra étimos, que viene a ser raíz. En este caso, vamos a hablar acerca de lo que es el vallenato, el folclore vallenato. Ahí aplicamos el étimos, la raíz. ¿Por qué hay ese tipo de música? Ese tipo de música existe porque a través de esa música se llega a otras personas con el propósito de enseñarles buenos modales, un buen comportamiento, responsabilidad. Tenemos el caso de Diomedes Díaz, Jorge Celedón, Juancho, el joven Orozco, Lisandro Mesa. Ellos se han encargado de generar a través de la música un mensaje a la audiencia. ¿Qué tipo de mensaje? Primero, la responsabilidad. Bueno, así es. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué piensa o qué era Diomedes Díaz para usted? Bueno, Diomedes Díaz no solo para mí, sino para todas las personas que lo conocieron. Un gran varón. Así no es. Un hombre que aún muerto mostró cómo Dios lo respaldaba. Se cree que aproximadamente 1,000, 2,000 o 3,000 o 4,000 personas hicieron en una lotería el número de la fecha que él murió y se lo ganaron. Se cree que aproximadamente 1,000, 2,000 o 3,000 o 4,000 personas hicieron en una lotería el número de la fecha que él murió y se lo ganaron. La pregunta es, ¿cómo puede un hombre hacer un chance o una lotería por un cadáver y ganárselo? Eso no es porque haya un demonio o el diablo, no, es porque ese personaje traía paz, traía alegría a las personas. Muchos lo juzgaron, lo acusaron. Dios conoce los corazones. Pero él como persona siempre fue agradecido con Dios y siempre mencionaba a María. María, así es, sí. María está en la Biblia. Que lo acusen es respetable por las personas, pero en el caso mío, haciendo un análisis gramatical de su música con la hermenéutica, la exégesis, que miran la composición de las palabras, vemos que él hablaba literalmente en todas sus canciones de Dios y de María. Y Dios está en la Biblia y María está en la Biblia. Por eso lo quieren tanto. Y aún, así es, y él era muy creyente, ¿no? Pues la fe de Diomedes Díaz es algo muy personal. Nosotros los eruditos analizamos el fruto de la persona. Yo viendo a Diomedes Díaz no puedo decir que era esto, no, analizo quién era él. Y él era un hombre que expresaba a través de la música alegría, felicidad, gozo. Y era prosperado en la parte de la bendición. Él tenía su comida, su familia, tenía la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque se esforzaba por hacer algo bueno. Diomedes Díaz no lo podemos tildar de que era un perverso, hermano. Sí, y la gente lo tiene como que era un mujeriego, era esto, lo otro. El concepto de las personas sobre otra persona es respetable, pero nosotros analizamos es el corazón, no por dentro, porque el que lo conoce es Dios, pero los frutos de la persona. Por ejemplo, Diomedes Díaz, ¿qué hacía él? Cantaba. Entonces, ¿yo qué voy a analizar? La música. ¿Qué dice la música? Muchos mensajes. Haciendo un análisis a esos mensajes con exégesis, explicamos que ahí se... No, y mensajes que llegan al alma. Usted se pone a escuchar una canción de Diomedes con la voz de Diomedes Díaz y... Primero hay que entender que no es la música de Diomedes la que llegaba al alma, sino las palabras de Dios en la música de Diomedes Díaz. Así es. Entonces, él llegó a mucha gente a través de su música y los guió por un camino de responsabilidad. Que haya la vida personal de él. Sí, él podía hacer lo que... Nosotros con la exégesis, que es la explicación, explicamos qué significa la música de él. Alguien puede por envidia decir que es un falso,
Pero los verdaderos eruditos decimos que la música de Diomedes tenía mensajes que hablaban literalmente del único Dios verdadero y de la única Virgen María, porque no hay sino un Dios verdadero y una Virgen. Y él hablaba de ella. Mucho. Y de Dios. Entonces, que él haya hecho ese tipo de comentarios nos pone a los maestros a analizar por qué lo hace. Vea, de los cantantes colombianos, el hombre más creyente y expositor de la fe fue Diomedes Díaz. Así es, por supuesto que sí. Fue él. Ahora, Dios lo respaldó en vida y lo respaldó en muerte. Pero la envidia y la codicia siempre ven a una persona que tiene los medios para quererle quitar eso. Vea, ese hombre fue perseguido toda su vida, hermano. Fue perseguido por la crítica. Y él donde llegaba, usted lo ve, él daba... La humildad, ¿no? Ese hombre, Diomedes Díaz, fue usado por Dios para transmitir un mensaje de paz. Ahora dirá, ¿por qué él? Dios sabe. Dios puede usar un policía, un médico, a la señorita, a él, usó a Diomedes Díaz. Ve, hay cantidades de personas que creen, que buscan. Ahora, yo analizo la música de Diomedes Díaz y encuentro que en esa música está la palabra de Dios. Así es, y yo me considero un diomedista 100%. Yo le quiero decir una cosa, no se considere un diomedista. Considérese un hijo de Dios. Por supuesto que sí. Diomedes Díaz le dio ejemplo, callado, pero usted lo que es porque usted un día hizo esto. Se humilló y Dios lo exaltó. Eso hizo con Diomedes. Ahora, si usted quiere servir a Dios, dedíquese a cantar canciones para Dios. Vaya, para Dios. Así es. Con el joven. Es decir, sírvale a Dios. No le sirva a otros. Dios se encarga del resto. Bueno, de verdad que muchas gracias por esta pequeña entrevista, pero yo quiero, antes de terminar la entrevista, usted es Jorge Holguín. Sí, señor. ¿Es un paisa? Sí, señor. ¿Cuánto hace que se encuentra en las calles o habitando las calles? Bueno, gracias por la pregunta. Yo llevo ya aproximadamente 4 años en estado de indigente, pero agradezco a las personas que humildemente me han apoyado y me han colaborado. Y quiero resaltar la labor del hermano. Vea, esto no es un juego. Que ellos hayan venido aquí a hacer esta grabación no es un juego. Ellos quieren mostrarle a la humanidad quién fue Diomedes Díaz para tumbar a ese señor. Muchos, digamos que los medios de comunicación no lo hicieron, pero ellos lo quieren hacer. Me preguntan a mí como teólogo, ¿qué pasa con la música de Diomedes Díaz? Ahí está el mensaje de la palabra de Dios. Yo agradezco todo lo que han hecho por mí, agradezco todo lo que han hecho por hermano, mí. De verdad que son muchas las incoherencias, hermanos, que el hermano Jorge Holguín está diciendo. Muchas incoherencias. Su rostro se ve demacrado, su voz, o sea, que Dios lo ayude, que Dios lo liberte. A eso me referimos, hermanos, cuando nosotros decimos que oremos por él para que el Señor lo liberte. Porque se le ha hecho un daño a él pensando que así como él está bien. Y eso no es verdad, hermano. Así como él está, no está bien. Dios no quiere ver a nadie en esa condición. Dios volvió a Nabucodonosor así, lo puso a Nabucodonosor comer con las bestias del campo. Fue un castigo. Entonces, mi hermano Jorge Holguín, recapacita. Dios te ha dado un ministerio enorme. Dios te ha dado una sabiduría muy grande. Dios no lo quiere ver así. Ya está diciendo cosas incoherentes, que Diomedes Díaz, que mucha gente se ha ganado la bolita porque Diomedes Díaz fue un hombre de Dios, fue un hombre santo, fue un ejemplo. Y eso nada es verdad. Nada es verdad. Todo el mundo sabe que no fue un buen ejemplo el cantante vallenato. Pero bueno, el muchacho, el joven le dice, háblame de la palabra, y él sale hablándole de Diomedes Díaz. O sea, no tenía nada que ver a la pregunta que le hacían a Jorge Holguín, pero él salió hablando de todo eso que no tenía nada que ver y cosas incoherentes. Porque nada de eso, hermano, seamos sinceros. Yo admiro
lo he dicho muchas veces, admiro a nuestro hermano Jorge Holguín porque es nuestro hermano. Es un hombre bautizado en el nombre de Jesús. Es un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Pero necesita que Dios lo liberte y lo rescate. Él tiene esa sabiduría porque Dios no se la va a quitar nunca. Porque los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables. Dios a nadie le quita los dones que le dio. Y Él mantendrá esa sabiduría que Dios tiene mientras... O sea, Dios se la va a permanecer a Él, pero Él, si la descuida, si de pronto sigue haciendo cosas indebidas, pues la irá perdiendo y lo seguiremos escuchando decir cosas incoherentes como la que acabamos de escuchar. Lamentablemente, pero es así, mi hermano. La gente que no conoce la palabra aplaude y le da, por supuesto, la razón a él porque ellos no conocen la palabra. Y ofenden a los pastores, ofenden a los predicadores, a los evangelistas y le dan la razón a Jorge Holguín. Y vuelvo y repito, hay mucha sabiduría de Dios en ese hombre. Pero en varios videos lo hemos visto hablando cosas que no son conforme a la palabra. Cosas incoherentes como ahora. No tiene nada de que ver que Diomedes Díaz fue un hombre de Dios, que fue un ejemplo. Nada de eso es verdad. Que fue al cielo, nada de eso es verdad. Así que mi hermano, nuestra labor, seguir orando para que el Señor liberte a nuestro querido y amado hermano Jorge Holguín. Dios les bendiga a todos ustedes, hermanos. Paz de Cristo el Señor.